Buenos días, alumnas y alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a su curso de etimología grecolatina. Ya saben cómo se trabaja, eh, ya saben cómo planteo yo las cosas, así que, pero pues no está de más recordarlo siempre. Vamos a estar trabajando de manera digital. Ya saben que volvimos a este tema de estar desde lejos. Yo espero que para abril, mayo ya esto se termine totalmente y todos podamos vivir de una manera normal, en cierta forma. Pero pues por los contagios no se puede volver, así que cuídense. Una de las características de esta materia, saben, es que todo es digital, digitalizado. O sea, eh, ustedes pueden acceder a todos los contenidos dentro de la materia a partir de diferentes espacios, ¿no? Como Moodle o como los documentos PDF. Hay un gran cambio este semestre y lo vamos a ver acá de este lado. Déjenme nomás ver la transición. Aquí está. Eh, la característica del cambio lo considero, de cierta forma, radical. ¿Y por qué digo radical? Porque me estuve metiendo yo un balazo en el pie. Si ustedes de repente me entregan cosas que yo no entienda. Pero quiero justificar ese cambio, ¿sí? Dice, miren, este segundo semestre cambia un poco la forma en la que se hará los trabajos por parte de, de ustedes. Los trabajos, tareas o ejercicios. ¿Cómo es que son así? La idea es que desarrollen su interés y en cierta forma la creatividad, así como el uso de recursos. En otras palabras, la cosa es que hagan lo que les gustaría. ¿A qué me refiero con que hagan con lo que les gustaría? Miren, del semestre pasado a bueno, no el semestre pasado a durante toda la pandemia, en cierta manera uno de los reclamos de las alumnas y de los alumnos es que los trabajos son muy cuadrados, muy aburridos, y es un comentario general, les estresa tener tanta información. De repente no hay empatía con lo que les piden los docentes y lo que ustedes creen que debe de ser. No hay comunicación, hay algunos problemas con los recursos, ¿no? O de repente no tienen las computadoras porque son muchos en casa, o no tienen conexión a internet, o trabajan a destiempo. Entonces, bajo todas esas apremiantes circunstancias, se me ocurre lo siguiente. La idea es que hagan las cosas conforme sus recursos. El semestre anterior hice algunas tareas así, pero ahora sí quiero que sean todas. O sea, si ustedes son buenos, como aquí está Nairobi, es buena para armar historias utilizando Flipgrid, utilicen esas habilidades, ¿no? Hay gente que me dijo, profesor, a mí me gusta mucho narrar las cosas. El día de ayer me dijo una persona, y quiero ser locutor, pues entonces haz audios. Y él me dice que tiene un programita y excelente, ¿no? Hay personas que me dijeron, yo quiero escribir, pues escriben, ¿no? Nada más que la característica es que si vas a escribir, me tienes que decir que vas a escribir. El semestre pasado yo les decía, bueno, van a hacer un resumen o lo que quieran, pero este semestre ustedes tienen que decir que van a escribir porque es algo que ustedes van a producir y que ustedes van a, pues, a armar, ¿no? Entonces tienen que decirme qué es y tienen que seguir como ciertas reglas. Por lo tanto, si se les ocurre hacer un resumen, pues vayan a lo que es un resumen y busquen información de resumen. Si se les ocurre hacer una reseña, algunos me dijeron, ¿puedo hacer un ensayo? Excelente, ¿no? Va, nada más que señálame qué es. Porque si no me señalas qué es, no voy a tener como la idea de qué es lo que voy a estar calificando. Eh, por lo tanto, déjame aceptar a gente. Esa es una de las características. Sigamos leyendo acá y luego ya vienen las preguntas. Por lo tanto, tienen un rango muy amplio. Estamos aquí. Déjenme ver acá. Estamos aquí. Por lo tanto, tienen un rango muy amplio de abanico de posibilidades interminable. Interminable debería ser así. Mientras se respete la dignidad de las personas, su preferencia de ideas y religiosa y no se cosifica el género o se haga apología de la sexualización. Bien importante, ¿no? Porque de repente a alguien se le ocurre algo y como son cosas que que de cierta manera van a ser publicadas, ahorita digo el tema de la publicación,
pues no se tiene que caer en el exceso de estos temas, ¿sí? Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por ejemplo, si van a entregar un texto, deben de seguir una rúbrica, una serie de reglas y manifestar qué tipo de texto realizaron. Y si tienen referencias sobre las instrucciones y la información que les ayudó a redactarlo mejor. Pero también, déjenme mover esto. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Ay, aquí estamos. Pero también pueden ser hábiles con el dibujo, con el manejo de programas digitales, quieren hacer un cuestionario, una representación, un sketch, utilizar alguna aplicación, Flickr, Prezi, etcétera. Solo deben de comunicarse con el docente tutor, donde o quisieran. Para realizar un gráfico, un video, una imagen, pueden hacerlo. O sea, tienen la posibilidad de realizarlo. Algunos me decían, profesor, ¿puedo dibujar? Ok, va, dibuja. Pero si crees que en un dibujo puedes hablar de esto, pues tienes no una gran habilidad para dibujar, obviamente, tal vez sí, pero tienes un ejercicio de dibujo continuo para que puedas plasmar esa idea. Y hay que tener como que cierto feeling, ¿no? Sobre lo anterior, el siguiente párrafo, importante, lo que tienen que tomar en cuenta que deben de manifestar que conocen sobre el tema. Ya que tienen un mínimo de ese conocimiento dentro de lo que desean realizar. No se tiene que hacer una superproducción y menos una copia de algo que no es de ustedes. Importante. Déjenme ver quién más está uniendo. Aquí está, perdón. Así que ustedes pueden irse por lo clásico, seguro y conocido, como en los textos, o quieren experimentar y hacer lo que ustedes en verdad quieren. También se vale. No pasa absolutamente nada. A ver, aquí yo creo que a lo mejor hay algunas preguntas de parte de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este cambio? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Todo está claro? Ok. Este, ya que todo... Profe, yo, Dime. cuando dice que se le va a comunicar lo que vamos a realizar, ¿se le va a mandar un mensaje por WhatsApp o O sea, sí, si quieres, sobre todo si se van a juntar entre varios, o de repente alguien dice, profesor, quiero utilizar, por ejemplo, una aplicación parecida a YouTube, porque hay algunas parecidas a YouTube que tienen como que muchas herramientas, pues dime, ¿no? Porque igual no va a poder abrir lo que me envíes. O sea, es eso, sobre todo por saber cómo lo voy a hacer para abrir las cosas. Hay algunas aplicaciones para hacer, por ejemplo, mapas conceptuales o cuadros sinápticos que tiene que la otra persona que tener la aplicación para poderlas ver o meterse en la página de la aplicación para poderlas ver y las han utilizado y así me dicen. A eso me refiero, que me hagas pues el comentario, ¿sí? gracias? Ya sea en el documento que me envíes por Moodle o en el documento que me envíes por correo electrónico, yo no sé, ¿sí? Pero sí es importante eso. ¿Preguntas? ¿Seguras, seguros? Bueno, ok. Entonces, déjenme moverme acá. Ay, no puse música. Déjenme poner algo de música. ¿No les molesta que haya música de fondo? Es pregunta, ¿eh? No, a mí no. No. Ok, a ver, déjame ver. Chis, ¿por qué no quiere meterse la música? Archivos. Denme un segundo, si quiero poner música de fondo. Porque de repente se me hace muy plano el video. Denme un segundo y ahorita lo pongo. Es que tengo que abrir varias cosas. ¿Dónde las tenía? Menicam, no. Intros videos, sí, aquí están. Sí. A ver, denme un segundo. No. Estoy seleccionando la música. A ver. Bueno, no sé si se escucha la música. ¿Se escucha? ¿Se escucha la música?
no. Sí. Sí, bueno, le voy a subir un poquito más. Perdón por estas minucias, pero pues, es lo padre de tener programas, ¿no? Para poner música de fondo. Ok, va que va. Pero si me escuchan la voz ustedes, ¿sí, verdad? Sí. Ok, bueno, va. Entonces, el primer trabajo que van a hacer es el siguiente. Es el siguiente, a ver, fíjense. Voy para acá. Aquí está. Vamos a empezar a hablar del alfabeto griego. Es importante que se den cuenta de la información, ya saben. Es información para realizar las actividades. Aquí estoy en el documento PDF, pero igual en el Moodle lo van a encontrar sin ningún problema. Déjenme acá para quitar esto. Aquí tienen la información para realizar las actividades. Es un poco más extensa que los anteriores porque ahora sí hay como bastante información. Luego, trabajo 1, historia y evolución del alfabeto griego. Cuando estoy hablando de que van a tratar temas como la historia y evolución del alfabeto griego, van a hacer lo siguiente, ¿sí? Perdón, voy a quitar el sonido porque me está haciendo mucho lag. Se está haciendo muy lenta la transmisión. Entonces, si no, no sé cómo se vaya a ver allá. O en el video, cómo se graba. Bueno, va. Historia y evolución del alfabeto griego. Fíjense lo que viene aquí de inicio. La aparición del alfabeto, aquí me equivoqué, tiene que ser de él, no de él. Del alfabeto en las sociedades humanas hizo que se activaran mecanismos como el de la memoria por medio de documentos escritos, que antes no existía ya que toda la comunicación solamente era oral. Lo que quiero que hagan ustedes es hacer una reflexión acerca de qué. Aquí está. Déjenme irme acá. De la historia, sus elementos y las características del alfabeto griego. Obviamente por eso tienen que buscar información, aunque yo les puse la guía, ¿no? Lo que tienen que hacer es explicar cuál es su historia, estamos aquí, es decir, para qué ha servido, a quiénes o a qué ha influido, además de las partes que le integran, vocales, consonantes, tipos de palabras, etcétera, etcétera. La idea es empezar a hablar del origen del alfabeto y del alfabeto griego, cuáles son las características, y sobre eso ustedes lo que van a hacer es, lo que se les ocurra, entregármelo, ¿no? Puse preguntas guías. No puse preguntas guías, ¿sí? Algo bien importante, como dice aquí. Dice, si van a entregar un texto digital desde la plataforma, desde la plataforma, manda el link, ¿no? Si es un audio o un video, deberá subirlo a un espacio, por favor, porque no quiero que me carguen el espacio del servidor con los videos que me están subiendo, porque si no va a haber un momento en el que alguien va a quererlo subir y no se va a poder. Entonces mándenme un link, cárguelo en algún lado y mándenme el link, como dice aquí, subirlo a un espacio como YouTube, porque hay muchos, y mándenme el Profe, link. o sea que en Flipgrid también se va a cargar, o sea, hay Cuando, que sacarlo de ahí el video. no. Cuando tú trabajas en Flipgrid ya se queda grabado ahí y yo me meto. Ah, ok. Sí. Ahí es la ventaja de trabajar así con Flipgrid. Que yo me meto ahí y lo veo. Es un espacio que se está dando. Bueno, a ver, y eso va a ser la primera entrega. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la primera entrega? No. Si no hay dudas, para pasarme a la explicación del alfabeto. Para que sea más sencillo, acabamos en unos 5 o 6 minutos y ya. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver primero? El alfabeto griego. Sobre todo, ¿qué es el alfabeto? A ver, pregunta, para que me respondan. Igual no me responden. A ver qué se les ocurre. ¿Por qué creen que a alguien se le ocurrió inventar el alfabeto? ¿Qué razón poderosa hubo? Y les pongo el contexto de que hay grupos humanos que ahorita mismo viven en el mundo y no tienen alfabeto y son felices. Viven muy bien. ¿Por qué creen que inventaron el alfabeto? ¿Mande? Porque usted nos había dicho que el griego fue también una de las como lenguas, se pudiera decir, Mm. más utilizadas
y Mm, tal vez como para facilitar el lenguaje, ya que se empezaron bueno, más bien para facilitar la comunicación, mm, empezaron a crear, no sé, maybe los alfabetos y de ahí ya sacaban las palabras. a ver, pero bueno, tienes una razón en una cosa, para facilitar la comunicación. Pero pues antes la gente se comunicaba y no había ningún problema. Piensa, Limón, y los demás, ¿qué razón poderosa creen que hubo detrás del uso de un alfabeto? No, usted nos dijo la clase pasada que porque cuando quedaba escrito quedaba para la posteridad. Tal vez Mm, por eso lo utilizamos. sí, 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 también, sí, sí. A ver, tienes toda la razón. A ver, ¿alguien más? ¿Iba a hablar alguien? ¿No? Bueno, una de las razones poderosas es que facilitó las cosas. Un ejemplo bien sencillo. El mundo se mueve por el dinero. Entonces, imagínense hace 3000 años, eh, tú lo que hacías era decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo tengo un saquito de café, bueno, es un ejemplo, ¿eh? Y tú tienes un saquito de maíz y te lo cambio, ¿no? Ese intercambio pues era importante porque pues así se hacían las cosas. Pero si de repente alguien llegaba y decía, a ver, mira, tú me vas a dar un saco de café y además de que me vas a dar un saco de café, aquí lo vamos a escribir. Yo te voy a dar un saco de maíz. Y ya que escribimos eso, estamos haciendo un intercambio. Esa parte es una especie de contrato. Y además de eso, de repente alguien llegó y dijo, ¿sabes qué? No, tu saco de maíz, que pesa tanto, es el equivalente de este papel. Y con este papel puedes comprar 10 lonches. O sea, empezó a circular la moneda, o la moneda como tal. Y eso tenía un sentido para muchos. O sea, la importancia de utilizar alfabetos es radical. ¿Por qué razón? Porque cambia las sociedades que lo tienen. Obviamente, los que no lo tienen, si no significa que no vivan bien. Por ejemplo, hay grupos humanos en México como los rarámuris, o grupos indígenas, pues, algunos que no tienen alfabetos, pero pues hablan español. El uso del alfabeto es muy importante. A ver, vámonos. Déjenme compartir acá. ¿Cuándo se origina el alfabeto? Un poquito de historia, vamos a verlo muy rápido, ¿sí? A ver, fíjense, historia del alfabeto. Eh, historia del alfabeto, dice. mm, Aquí estoy. La escritura no es mucho más antigua, la escritura es mucho más antigua que el alfabeto. Ojo, ¿eh? El primer alfabeto formal conocido surgió en Egipto hacia el año 2000 y se gestó a partir de los principios alfabéticos de los jeroglíficos egipcios del Sinaí. Estamos como que mezclando varias cosas, ¿no? Los alfabetos griego y latino se inspiraban en este. O sea, hay algo bien importante, como dice aquí, la escritura es mucho más antigua que el alfabeto, o sea, la gente escribía. Y al hablar de escritura es que estaba manifestando las cosas por medio de signos. Y esos signos se utilizaban y representaban algo. Pero el organizar todo en un alfabeto para que tú, yo y los que estamos aquí lo manejemos es otra cosa. Es una organización que llevó tiempo. Aquí viene un ejemplo de cómo sería el alfabeto. El alfabeto, bla, 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 bla. Dice. mm, Déjenme. Ay, ya me perdí. Dice. Los griegos tomaban el alfabeto fenicio, que fue uno de los primeros que se creó, y el alfabeto fenicio, ¿cuándo se crea? Se crea más o menos en el siglo 7, si no me equivoco, antes de nuestra era, pero el 8 aquí está, los griegos, déjenme me parga, los griegos tomaron el alfabeto fenicio hasta el siglo 8 antes de nuestra era, o antes de Cristo, y lo adoptaron a su lenguaje. O sea, a alguien se le ocurrió tomar ese alfabeto y decir, bueno, vamos a utilizarlo, ¿no? Las letras del alfabeto griego son las mismas que las del alfabeto fenicio y ambos alfabetos están ordenados en la misma forma. Los latinos adoptaron por su escritura una variante del alfabeto griego occidental a través del contacto con los etruscos. Fíjense que entonces aquí, como dice, es el contacto, estos roces o estas cosas que de repente deja la migración, en este caso los etruscos eran un grupo, son importantes que usaban una transformación de y de los propios griegos de la Magna Grecia alrededor del siglo 7 a.C. O sea, si se ponen a pensar, el uso de alfabetos no es tan viejo. Es decir, a 2000 años atrás se comenzaba a utilizar el alfabeto. Y antes la gente sobrevivía y hay mucha historia detrás de los grupos humanos. Pero el alfabeto en realidad
así como popularizado y, y de impacto para muchos grupos que utilizan el mismo, es en cierta manera reciente, no es tan viejo, ¿no? Y algo bien importante, como cuando mencioné aquí los etruscos, las migraciones son básicas para la evolución. Ahorita con las migraciones que están existiendo y la xenofobia que hay hacia muchos grupos humanos por la migración, es como ir en contra de un efecto muy natural que es el movimiento de grupos humanos. Bueno, sería como una introducción muy rápida. Importancia del alfabeto griego. No, perdón. Aquí estoy. Estamos aquí. Sí. A ver, fíjense. ¿Qué es el alfabeto griego? Que es el que vamos a estar desarrollando nosotros y es el que vamos a estar viendo. Y lo miramos rápido y acabamos. Dice, el alfabeto griego es el sistema de escritura desarrollado en Grecia. Aparece por primera vez en los registros arqueológicos hasta el siglo VIII antes de nuestra era. O sea, no vamos a encontrar textos tal cual como los conocemos nosotros en un papiro o en un papel. Se hacían en piedra y se encontraban ahí registrados. La gente los hacía y obviamente a lo mejor existían unas especies de papel, pero era muy difícil hacerlo, ¿no? Perdón, Pati, era caro hacer el papel, ¿verdad? Para el siglo VIII antes de nuestra era. ¿No había papel? ¿Cuándo surge el papel? Ok, mira, ya me corrigieron, ¿no? Por ejemplo, el papel surge en el siglo V en China. Entonces no había papel, lo único que lo hacían era registrarlo pues, en piedra. Este fue el primer sistema utilizado para escribir en griego. Varios siglos antes de que se inventara el alfabeto griego, el lineal B se perdió. O sea, era una manera como de escritura. A ver, permítame. ¿Mande? El griego se escribía en cera, en arcilla y en papiro. Papiro. Miren, el griego se escribía en cera, ¿en qué? En arcilla. En arcilla y en pergamino. Y en papiro. Y en papiro, perdón, y en papiro. No existía el papel como tal. Aquí me están corrigiendo alguien que sí sabe. ¿Eh? Yo no sé de estas cosas. Bueno, fíjense, perdón, aquí intervinieron porque yo quise. Entonces dice, este alfabeto surgió cuando los griegos adaptaron el sistema de escritura fenicio a su propio idioma. Fíjense, otra vez estamos tocando el tema de la migración. Su propio idioma mediante el desarrollo de un sistema de escritura totalmente fonético, con signos individuales, bla, bla, bla. Entonces no crean que fue un esfuerzo así como sobrehumano, fue una especie de adaptación en el que las personas de repente se les empezó a ocurrir decir, bueno, si utilizamos esta palabra, me gusta, es interesante. Bueno, siendo como una introducción muy rápida a lo que sería el alfabeto, ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a producir, pero es interesante de repente ponerse a discutir sobre estas cosas porque tan normal es que utilicemos nosotros la escritura que no pensamos por qué a alguien se le ocurrió, cuáles eran las razones, incluso políticas o hasta religiosas, para utilizarlo. Por ejemplo, hablando de lo religioso, el conocimiento, sobre todo el uso de escritura, ya sea de cualquier tipo manifestada en abecedarios o no, a veces estaba restringido a solo ciertos grupos y generalmente eran los que estaban en el poder, los que estaban relacionados con lo religioso, con lo mágico, los que tenían el dinero. Y no crean, hace mucho que no existía esto. Por ejemplo, el conocimiento solo podían acceder a él las personas en el siglo XVI que tenían en realidad recursos. Y no todas, porque había personas, había reyes que, que no sabían leer ni escribir. Pero era un asunto muy restringido. Entonces, el utilizar el alfabeto está mucho relacionado con eso. Ahorita es muy popularizado, lo utilizamos un montón de personas. Y pues eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para irnos, porque ya hace hambre. ¿No? ¿Alguna sugerencia? No, profe. No. Bueno, ya saben qué es lo que van a hacer. ¿Sí grabé la clase? Sí, sí la grabé. Porque a veces se me olvida grabarla. Bueno, si no hay más por decir, les agradezco muchísimo que se conecten. En serio, gracias por el esfuerzo.
vamos a estar trabajando de una manera tranquila. Si a ustedes se les ocurre hacer algo, por favor, háganlo. No quiero que se estresen y pues la idea es que estemos al momento. Solo son 3 entregas y una es un examen y se los voy a poner desde antes y lo van a poder contestar en Google este cuestionario. Entonces, pues no creo que se compliquen con este semestre, ¿no? Por favor, es su último, ya para graduarse y para que se vayan a vivir la vida como es. ¿Mm? Que de repente puede ser un asco, pero pues, mejor ríense, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos, bye. Bye. Adiós, cuídense. Adiós, 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 adiós. Gracias por conectarse, cuídense, bye. Bye, bye, bye. Adiós, adiós. Ya nos vamos a ir, Carolina. Gracias por conectarte. Nos vemos, bye.